Vamos al mundo de los negocios, al mundo laboral, ¿cierto? Porque la ley de 40 horas entra en una nueva etapa y una jornada laboral que debe partir siendo de 42 horas a partir de esta semana. Entre los principales beneficiados aparecen los trabajadores del sector privado regido por el Código del Trabajo y afectos a una jornada ordinaria, porque no todos están afectos a una jornada ordinaria, ¿cierto? Bueno, entre los principales beneficiados aparecen el sector privado, ¿cierto? También la reducción de esta jornada aplica en términos generales. Para conversar, entrar en detalle, estamos con el experto en derecho laboral, el abogado Dagoberto Hernández. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está? Muy buen día, gusto verlo en este gran día, inicio de la jornada de 42 horas para este periodo de aquí hasta el 2028. No sé qué tan contentos están todos con la jornada laboral de 42 horas. Los trabajadores sí, los empresarios dicen que no, porque, a ver, yo me pongo a pensar, por ejemplo, una fábrica de bebida, ¿cierto? Va a tener que contratar un turno más para poder calzar justamente los temas. ¿Cómo funciona esta jornada laboral de 42 horas, ¿cierto? ¿Y por qué partió este domingo? ¿Y por qué es tan importante este paso dentro del proceso completo? Es clave lo que señalaste recién respecto de que se afecta solamente a la jornada ordinaria. Efectivamente, este tipo de reducción de jornada afecta exclusivamente a la jornada ordinaria de trabajo. No afectan a los trabajos que están excepcionales o los trabajos que están autorizados por turnos, jornadas de 7x7, 4x3, qué sé yo, que tienen una jornada diversa a lo que establece la jornada ordinaria. Sin embargo, es preciso señalar que la trascendencia, que es lo que busca la Inspección del Trabajo y en definitiva el legislador al reducir la jornada, es privilegiar en definitiva la vida familiar por sobre la constancia en el trabajo a través de un tiempo largo en él. Ahora, ¿cómo se ha traducido esto? La Inspección del Trabajo tuvo dos opiniones, por así decirlo, dictámenes, de manera distinta, hasta antes de la entrada de la vigencia de estas 42 horas. Particularmente, el último dictamen establece que en caso de que las partes tienen que tratar de ponerse de acuerdo para poder rebajar la jornada laboral, hoy día, hasta el viernes pasado de 44, hoy día 42. Si no hay acuerdo, el dictamen primero que emitió la Dirección del Trabajo señalaba que eran los trabajadores quienes determinaban cómo se disminuía y en qué día se disminuía en una hora la salida. Y ahora la Inspección del Trabajo... ¿El trabajador determina? Antes. Perfecto. Ahora la Inspección del Trabajo cambió su dictamen y estableció que en caso de desacuerdo, quien determina es el empleador. Y eso produjo varios problemas, particularmente porque en la Inspección del Trabajo esto también se produce por el cambio de autoridades políticas, administrativas dentro de lo que es la Inspección del Trabajo. Cambia el dictamen y señala en definitiva que en caso de no existir acuerdo, quien determina en base a la facultad de administración y de ejecución que tiene el empleador es él. Entonces es él, si es que las partes no se ponen de acuerdo, es él quien determina cuándo va a salir una hora antes, qué días van a salir una hora antes en la jornada de 5x2, porque también hay una jornada de 6x1, que ahí se establece otra forma de cambio. Es decir, en vez de adelantar en una hora, se adelanta 50 minutos y el día sábado 20 minutos. O sea, cuando las personas que tienen turno, por ejemplo, 6x1, es que trabajan 6 días, descansan 1. Básicamente, el trabajo normal, cuando ves que la jornada se puede distribuir de lunes a viernes o de lunes a sábado, y eso es lo que habla cuando normalmente los abogados señalamos 5x2 o 6x1. No son jornadas excepcionales, está dentro de la jornada ordinaria, pero la salida, en el caso de lunes a sábado, aquellos que trabajan de lunes a sábado tienen que adelantarse 50 y 20 minutos los días sábados. Claro, porque en el fondo una jornada laboral de lunes a sábado 6x1 debiese ser una jornada de 7 horas laborales para completar las 42 horas. No necesariamente, lo que pasa es que la distribución, la propia ley de 40 horas estableció que la jornada laboral ordinaria puede distribuirse en no más de 5 ni menos de 6 días laborales a la semana. Los otros son jornadas excepcionales. Cualquier otra jornada adicional que no esté contemplada de esta manera es jornada excepcional, y eso tiene una tramitación distinta respecto de la ley de 42 horas.
Uno siempre de las dudas que tiene el trabajador y uno dice la hora de colación, ¿cierto? La hora de colación no está dentro de la jornada laboral, es fuera de la jornada laboral, ¿no? Es que va a depender del acuerdo que se haya llegado con el empleador. Si es que se llegó a acuerdo, puede contemplarse dentro de la jornada como imputable, pero si no se ha logrado acuerdo, efectivamente no se cuenta como imputable y por tanto está la distribución más la media hora, 45 minutos o una hora del almuerzo. Perfecto. Ahora, cuando uno habla del mayor costo que va a tener las diferentes empresas, sobre todo las pymes, de poder enfrentar esta nueva carga laboral, se refiere a que muchas veces prácticamente se tendría que contratar un turno más en caso de una operación de 24 horas, ¿no? Efectivamente, lamentablemente para el costo empresa se ha aumentado, hay una serie de normas que se dictaron en los últimos años que van tendientes a proteger la estabilidad familiar por sobre la estabilidad laboral del trabajador. Me explico. Se ha producido, por ejemplo, la ley de convivencia familiar que establece una serie de cosas, pero particularmente establece que un trabajador, si es que tiene un niño a cargo menor de 14 años, puede modificar hasta en 2 horas su entrada o postergar su salida dependiendo de la elección que él o ella tenga. Adicionalmente, tiene que la rebaja de estas 2 horas nuevas y además también hay otras normas respecto de las normas contractor, de las normas TEA y una serie de beneficios que tienen los trabajadores que en definitiva, efectivamente el costo de empresa es muy alto para poder adecuar una jornada efectivamente de 24 horas. Pero ahí la solución está en solicitar jornada excepcional. La jornada excepcional te permite trabajar hasta 12 horas continuas con una jornada distinta. De hecho, incluso la ley de 40 horas establece una norma que muy poco se ocupa. Establece la posibilidad de trabajar 10 horas más colación por 4 días. Exacto. Y descansar 3. Esa me gusta a mí. Esa me gusta. Y esa, en definitiva, no necesitas autorización de nadie, ni de la inspección del trabajo, nada. Aplicas, te dices trabajo de lunes a jueves, 10 horas, y descanso viernes, sábado. Pero puede ser, Dagoberto, no necesariamente lunes a jueves, o sea, que sean 4x3 en el fondo, me trabaja 4 días durante 10 horas continuas, más hora colación, o sea, 11 horas aproximadamente en el trabajo, ¿cierto? Pero descansa 3, ¿va así? ¿Se puede hacer eso? Es buena tu pregunta, sí, así es. Lo establece con una semana trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, descansa viernes, sábado, domingo. Semana siguiente trabaja martes, miércoles, jueves, viernes, descansa sábado, domingo, lunes. Semana siguiente y así. Exactamente, y eso te tenemos permite la solución para los turnos nuestros entonces acá. Ya solucionamos todos los turnos. Ya, pero y no necesita autorización de la inspección del trabajo, no necesita autorización de la inspección del trabajo y el trabajador no se puede oponer. Exactamente, es una facultad del empleador. Yo sabía que me iba a encontrar una solución. No, sí, aquí estamos todos arreglados. Pero vamos a otro punto. Yo te quiero poner el punto del siguiente. Por ejemplo, el trabajador dice, se puso de acuerdo con el empleador y dice, ya, ¿sabes qué? Pero yo quiero trabajar ahora, ¿cierto? ¿Cuánto es la hora extra permitida para un trabajador? Porque hay trabajadores que hacen hora extra, pero hay trabajadores que se les obliga a hacer hora extra. ¿Cuál es la máxima que puede hacer el trabajador como hora extra? Un trabajador puede decir, ¿sabes que yo quiero hacer 4 horas extras diarias todos los días? ¿Lo puede hacer o no? Básicamente lo que establece la ley es solamente 2 horas máximas al día y con un tope de 40 horas al mes. Esa es la parte legal. Ahora, exacto. ¿Cómo se hace adicionalmente? Te pagan un bono o llegas a un acuerdo. Pero en el fondo uno engaña el sistema. Claro, uno paga un bono y todo, pero engaña el sistema. Eso debiese cambiar, porque en el fondo si existiese un mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador para trabajar horas extra, porque en el fondo se le limita la posibilidad al trabajador de ganar más plata, ¿o no? Efectivamente, pero la ley que establece en materia laboral topes mínimos legales que tú no puedes sobrepasar. Perfecto. Y la ley te dice, mire señor, usted puede trabajar su jornada excepcional o jornada ordinaria y además puede, perdón, en la jornada excepcional no, pero en la jornada ordinaria puede trabajar hasta 2 horas y de eso no se puede pasar. Y eso es un tope. Ese es un tope. Entonces, en definitiva, no sé si
yo concuerdo con lo que tú señalas, porque si alguien tiene un trabajo y está 4 horas, lo correcto debería ser pagadas 4 horas como jornada extraordinaria. Exactamente. Pero en definitiva, no sé si estarán los votos como para poder autorizar eso en el Congreso Nacional. Es Ahora, un poco complicado aumentar la jornada. Y te quiero llevar a otro punto, porque también hay una precariedad en el negocio, sobre todo en el tema del comercio. Uno habla siempre del contrato de 42 horas ahora, o de 40 horas que va a ser, es por el sueldo mínimo. La gente que gana el sueldo mínimo, que estamos hablando de que el sueldo mínimo está en 580, 550 brutos, ¿cierto, Pepe? ¿Cierto? Este sueldo mínimo... Pero un poco más, son como 650 brutos, porque el costo de empresa, el costo líquido de un trabajador, exacto, son 539. Claro, y ahí bruto, se tiene que agregarle cotización, imposiciones, el seguro de cesantía, todo lo adicional, son 650, 670 mil pesos brutos. Sueldo bruto mínimo, claro, exactamente. Ahora, la pregunta que yo te hago es que no, el sueldo bruto, ojo, está en 539 bruto mensual. Sí. 539. No, a ver, para que quede claro, el sueldo líquido mínimo es de 539. A eso tú tienes que agregarle, por eso el costo de empresa no se entiende muy bien a veces. Tú tienes que agregar a tu sueldo gratificación, pagar cotizaciones, pagar imposiciones. Por eso la gran crítica que se hizo a la gestión administración de la administración pasada es que le dio en exceso el sueldo mínimo y trató de ir hacia la formalización, trabajos que eran precarios. Y en definitiva, el costo de empresa quedó excesivamente alto para una persona, por ejemplo, una pyme. En el caso que tú señalabas, tiene 2 trabajadores, ya tiene que pagar 1.400.000 pesos en costo empresa, solamente por 2 trabajadores. Y todos los meses hay que hacer ese 1.400.000 pesos. Bueno, por no, tanto, si ese es un punto de Agoberto que está en la óptima. Pero vamos, hay unas jornadas laborales, hay 2 jornadas laborales que son como los freelance, que ocupan de 30 horas. Hay jornadas laborales de menos de 42 horas, ¿cierto? ¿Cómo funcionan esas? Es que también cambió la Inspección del Trabajo, cambió un dictamen al respecto y estableció que respecto a las personas que trabajan part-time, 15 horas, 16 horas, exacto, se les tiene que pagar 30 horas. O sea, y aquellas personas... hay un 30 y un 40 horas, no hay una diferencia, un diferencial más. No hay un término intermedio, efectivamente. Si trabajas menos de 30 horas, se te tiene que pagar 30 horas. Si trabajas un poco más de 30 horas, pero menos de 40, se te tiene que pagar sueldo mínimo completo. Perfecto. No hay porcentajes, no hay esa regla de 3 ni proporcional. Falta una flexibilización allá. De 31 a 39, 40 y de 1 a 29, 30. Falta una flexibilización ahí porque sobre todo, ponte tú, el mundo universitario hoy día, los jóvenes que trabajan el fin de semana, a veces no alcanzan las 30 horas, po. A veces pueden trabajar 15 horas o 14 horas. Es que los contratan al final a honorarios y terminan pagando impuestos, o sea, todos pagan impuestos, pero en definitiva hacen un trabajo sin la seguridad social que da un contrato de trabajo. O sea, si tienen un accidente no están cubiertos por una mutual y por consiguiente la forma que buscó el empleador fue sacarlo por contrato honorario en vez de contrato de trabajo para efectivamente poder dar pie a un trabajo un fin de semana que no te va a dar unas 30 horas de trabajo, sino que claramente va a dar unas 10, 15 horas de trabajo. O sea, es importante el concepto de la flexibilización laboral y lo que tú dices, porque en el fondo, entre más flexibilidad pueda tener un empleador para contratar, va a generar mayor empleo, porque cuando hoy día te ponen una estructura que a lo mejor para una pyme puede ser tan pesada para partir, claro, no generas el empleo de buena forma, como tú dices, por el costo que significa para un pyme iniciar un contratado, digamos. Aquí donde viene... Demasiado alto, efectivamente. Es muy alto. Y aquí donde viene entonces... ¿Te acuerdas tú el subsidio que instauró en su minuto Piñera? Ese tipo de subsidio vería a apoyar efectivamente la contratación. Lo que tenemos ahora en este proyecto de ley de reconstrucción, ¿cómo lo encuentras tú? Sinceramente no lo encuentro óptimo porque en definitiva lo que te dice este proyecto de ley es que se lo vamos a rebajar de impuestos. Y la verdad es que el impuesto viene, pero sería en abril del próximo año. Claro. Y hay que llegar al próximo año. Ese es el gran tema. Se necesita liquidez.
no rebajar impuestos para la declaración de renta del año 2027. O sea, el óptimo para una reforma o un proyecto que genere nuevo empleo sería aportar directamente un subsidio directo al corazón de la pyme, decirle, ¿sabes qué? Te voy a ayudar con 50 lucas mensuales para que contratí nueva gente. Es eso. Ese es el sistema que existió dentro del régimen, o sea, del mandato del presidente Piñera II, estuvo perfecto en ese sentido e incentivó no solamente la contratación, sino que la formalidad respecto de todos los trabajadores. Fue un incentivo que pegó directo en la contratación. Sí, porque efectivamente eso ayudó mucho que inclusive también muchos trabajadores que estaban a honorarios pasaran contratados. Efectivamente, y eso cambió. Ante este incentivo que te dice, si usted contrata, le vamos a rebajar impuestos el próximo año, no hay liquidez. O sea, en el fondo, el trabajador a honorario es un prestador de servicio, el que presta un servicio puntual, ¿cierto? No el que cumple una jornada laboral, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que, no sé, trabaja, no sé, te presta servicio a ti y presta servicio, no sé, a un fletero o un transportista, ¿cierto? Te presta 2, 3 servicios a 2 personas distintas, él puede boletear, eso está bien, ¿cierto? Exactamente. Cuando tú prestáis servicio a 2 empresas distintas o a 3, ¿cierto? Ahí es una boleta honorario. Pero cuando tú estás exclusivamente para un solo empleador y cumples horario y estás recibiendo órdenes y te están pidiendo plazo y cumplimiento, en la práctica estás en un contrato de trabajo más que un contrato de prestación de servicio. Y eso los tribunales lo están reconociendo, pero todos los tribunales laborales en Chile han entendido esa interpretación, de que ese tipo de contratos al final no son válidos y reconocen una relación laboral por sobre un contrato de prestación de servicio. Totalmente, y también al revés, pues, cuando tú tienes 2 o 3 empleadores también tienes que reconocer que no tampoco es una relación laboral puntual, pues, porque en el fondo hay muchos que se pasan de vivo, pues. Lo tienen en horario y dicen, no, oiga, y pierde el pituto y dice, no, pues me tiene que pagar las vacaciones y me tiene que pagar todo. No, pues usted trabajaba para 3 partes, pues caballero. Hay muchos sinvergüenzas. Sí, pues, pero eso tienes que probarlo en juicio. Y ese es el gran tema, porque uno tiene que pedir, no sé, informe al Servicio de Impuesto Interno para que diga cuántas boletas de honorarios ha tirado a tal persona. Informa a la FP si es que ha cotizado en este periodo por otro empleador. Entonces ahí uno va tratando de decir, oiga, no era solo mío, sino que también trabajaba para otras personas. Exactamente. Bueno, es importante, ¿cierto?, el conocimiento de la ley. Bueno, vamos a ir viendo cómo armamos esta jornada de 42 horas, porque va a costar ponernos de acuerdo, otro más simple, otro más fácil, ¿cierto? Y vamos a ir viendo cómo vamos ordenando. Me gustó esta forma de estudiar estos 4 por 3 días, ¿cierto? Porque te vas corriendo, vas armando como una especie de sistema de turno, tenéis 3 días laborales, pero también trabajáis más horas en 4 días, no sé. Vamos a estudiar justamente la ley en detalle para conocer justamente todo lo que se puede hacer y no hacer, y tanto los trabajadores como los pymes y los empleadores poder asesorarse con buenos expertos como tú, Dagoberto. Así que muchas gracias. Cualquier cosa lo llamamos. Gracias a ustedes, que tengan una gran jornada, éxito en todo. Nos vemos. Muchas gracias. Dagoberto Hernández, abogado experto en derecho laboral, para tener claro qué hacemos en la jornada laboral. Camila, estamos claros. Brito, trabajamos 9 días, entonces descansamos 1. Ya, nos vamos. Como ahora, dijo el otro. Ya, nos vamos a comerciales y seguimos en